Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Listos para un chismecito jugoso, de esos que nos encantan y que nos dejan con la boca abierta? Hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha estado causando revuelo en el mundo del espectáculo, un lío legal que involucra a dos de las figuras más queridas y talentosas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien. Hande y Kerem. Los mismos que nos enamoraron con su química en Sen Kalkam, los que creímos que vivirían un romance de cuento de hadas para siempre. Pero como suele suceder, la realidad a veces supera la ficción, y hoy vamos a desenmarañar la madeja de este embrollo legal que los tiene en el centro de la tormenta. Antes de que entremos de lleno en el meollo del asunto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos, análisis profundos y, sobre todo, mucha diversión. Así que no se pierdan nada y únanse a esta gran familia. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, pongámonos cómodos y a chismosear. Prepárense porque esto es más complicado de lo que parece. No se trata de un simple malentendido o una pelea de pareja. Estamos hablando de acusaciones serias, de abogados, de posibles demandas y de mucho dinero en juego. El asunto es delicado y hay muchas versiones circulando, así que he hecho mi tarea para traerles la información más precisa y confiable posible. Para entender bien este lío, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar la relación de Hande y Kerem. Como les decía, su romance en la pantalla trascendió a la vida real. Se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, protagonizando campañas publicitarias y conquistando el corazón de millones de fans en todo el mundo. Eran la personificación del amor, la química y la felicidad. Recuerdo vívidamente las entrevistas donde se miraban con esos ojos brillantes, llenos de complicidad. Las redes sociales explotaban con cada foto juntos, cada gesto de cariño, cada aparición pública. Eran la pareja dorada. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, los compromisos laborales y las agendas apretadas terminaron por pasarles factura. Después de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular, y finalmente la confirmación: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos, que todavía soñaban con verlos juntos para siempre. Recuerdo que los fans estaban devastados, crearon hashtags como #Hande y Kerem por siempre y organizaron campañas para que volvieran. La esperanza, mis queridos, es lo último que se pierde. La ruptura, como es natural, fue dolorosa para ambos. Se distanciaron, evitaron aparecer juntos en eventos públicos y cada uno siguió su camino profesional. Hasta ahí, todo parecía relativamente normal. Una ruptura más en el mundo del espectáculo. Sin embargo, lo que vino después es lo que realmente nos tiene aquí hoy. Y déjenme decirles, es un festín de drama. El problema, mis queridos chismosos, radica en una serie de acuerdos comerciales y contratos publicitarios que Hande y Kerem firmaron durante su relación. Al parecer, estos contratos incluían cláusulas que estipulaban qué sucedería en caso de una ruptura, y aquí es donde la cosa se pone turbia. Piensen en ello, durante el apogeo de su relación, las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores. Desde ropa hasta joyería, pasando por productos de belleza y hasta automóviles, eran la imagen perfecta para venderlo todo. Pero ¿qué pasa cuando la imagen perfecta se rompe? Según fuentes cercanas a la pareja, existen discrepancias sobre cómo se deben repartir las ganancias obtenidas de estas campañas publicitarias. Hande Erçel alega que ella tiene derecho a una mayor parte de los ingresos, argumentando que su imagen y popularidad fueron clave para el éxito de las campañas. Ella argumenta, según estas fuentes, que su base de fans es más amplia y que su impacto en las redes sociales, medido en likes, comentarios y menciones, es significativamente mayor. Además, se dice que Hande considera que su trabajo en la actuación y su trayectoria profesional la posicionan como una figura más influyente en el mundo del espectáculo, lo que justifica una mayor compensación. Ojo ahí. Por otro lado, Kerem Bürsin considera que el reparto debe ser equitativo, ya que él también contribuyó significativamente a la promoción de los productos y marcas involucradas. Sus defensores argumentan que Kerem tiene un carisma innegable y que su presencia en las campañas publicitarias aportó un valor importante.
Además, se dice que Kerem considera que su trabajo en la actuación y su popularidad, aunque quizás no tan masiva como la de Hande, también merecen un reconocimiento financiero equitativo. En resumen, ambos creen que su imagen contribuyó al éxito de las campañas, pero no logran ponerse de acuerdo en cuánto. Pero la cosa no se detiene ahí. Al parecer, hay acusaciones cruzadas de incumplimiento de contrato, de uso indebido de la imagen del otro y hasta de difamación. Ojo que aquí ya entramos en terreno peligroso. Algunos medios de comunicación han publicado que Hande Erçel estaría considerando demandar a Kerem Bürsin por daños y perjuicios, mientras que el actor estaría preparando su propia defensa para proteger sus derechos. Se rumora que Hande siente que Kerem ha utilizado su imagen para promocionar algunos de sus proyectos personales, incluso después de la ruptura, sin su consentimiento. Por su parte, Kerem se defendería argumentando que siempre ha actuado de buena fe y que cualquier uso de la imagen de Hande se realizó con el conocimiento y la aprobación de sus representantes. La verdad es que la información es confusa y contradictoria. Los representantes de ambos actores han mantenido un silencio absoluto, negándose a hacer declaraciones sobre el asunto. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores y especulaciones. Y cómo no. Cuando hay silencio, la imaginación vuela. Algunos fans han creado teorías conspirativas, otros culpan a los managers, y otros simplemente esperan que todo se resuelva de la mejor manera posible. Lo que sí sabemos con certeza es que la relación entre Hande y Kerem está, en este momento, completamente rota. Lo que antes era amor y admiración mutua, ahora se ha transformado en resentimiento y desconfianza. Y lo peor de todo es que este lío legal podría prolongarse durante meses, incluso años, generando un desgaste emocional y económico para ambas partes. Imaginen las facturas de los abogados, las noches sin dormir, el estrés constante. Un verdadero infierno. Algunos expertos legales consultados por diferentes medios de comunicación señalan que este tipo de casos son muy comunes en el mundo del espectáculo. Cuando las relaciones personales se mezclan con los negocios, es muy fácil que surjan conflictos de intereses y desacuerdos. Por eso es fundamental contar con contratos claros y detallados que prevean todas las posibles eventualidades. Un abogado experto en derecho del entretenimiento me comentó que en estos casos, la clave está en la redacción del contrato. Si las cláusulas son ambiguas o incompletas, es muy probable que surjan problemas. Tomen nota, futuros famosos. En el caso de Hande y Kerem, parece que los contratos no fueron lo suficientemente específicos o que existen diferentes interpretaciones de las cláusulas. Esto ha dado pie a una batalla legal que podría tener consecuencias devastadoras para sus carreras y sus vidas personales. Imaginen tener que revivir constantemente los momentos de su relación, analizar cada detalle, exponer sus intimidades ante un juez. Una pesadilla. Pero ¿cuáles son las posibles soluciones a este embrollo? En primer lugar, las partes podrían llegar a un acuerdo extrajudicial, es decir, negociar una solución que satisfaga a ambos sin necesidad de llegar a los tribunales. Esta sería la opción más sensata y menos costosa, pero requeriría que Hande y Kerem estuvieran dispuestos a ceder en sus pretensiones y a buscar un punto intermedio. Sería como volver a la mesa de negociaciones, pero esta vez sin el amor como mediador. En segundo lugar, el caso podría llegar a juicio. En este escenario, un juez sería el encargado de analizar las pruebas presentadas por ambas partes y de dictar una sentencia. Este proceso podría ser largo y tedioso, y el resultado es incierto. Además, la exposición mediática sería aún mayor, lo que podría afectar negativamente la imagen de Hande y Kerem. Un juicio es como una telenovela, pero en la vida real. En tercer lugar, las partes podrían optar por un proceso de mediación. Un mediador neutral actuaría como intermediario, ayudando a Hande y Kerem a encontrar una solución mutuamente aceptable. La mediación es un proceso confidencial y voluntario, que puede ser más rápido y menos costoso que un juicio. Un mediador podría ayudarles a ver la situación desde otra perspectiva, a identificar sus intereses comunes y a encontrar una solución que beneficie a ambos. En cualquier caso, lo que está claro es que este lío legal ha empañado la imagen de Hande y Kerem. Lo que antes era una historia de amor idílica, ahora se ha convertido en un drama judicial que ha decepcionado a muchos de sus fans. Y es que la imagen pública es un activo muy valioso, y este tipo de escándalos pueden dañarla irreparablemente. Y es que, mis queridos chismosos, la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como parece.
Detrás de las alfombras rojas, los flashes y los aplausos, hay personas de carne y hueso que también sufren, que también tienen problemas y que también cometen errores. No todo es brillo y glamour, hay mucho trabajo duro, presión constante y sacrificios personales. Este caso de Hande y Kerem nos recuerda que el amor, aunque a veces parezca eterno, puede ser efímero. Y que cuando el amor se acaba, es importante saber separar los sentimientos de los negocios, para evitar que una relación rota se convierta en un lío legal. El amor es ciego, pero los negocios no. Así que, ¿qué lecciones podemos aprender de todo esto? En primer lugar, la importancia de contar con contratos claros y detallados, especialmente cuando se trata de relaciones personales y profesionales. En segundo lugar, la necesidad de separar los sentimientos de los negocios, para evitar conflictos de intereses. Y en tercer lugar, la importancia de buscar soluciones pacíficas a los problemas, evitando llegar a los tribunales. Más vale un mal arreglo que un buen pleito, como dice el dicho. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes de todo este embrollo? ¿Creen que Hande Erçel tiene razón en reclamar una mayor parte de las ganancias? ¿O creen que Kerem Bürsin tiene derecho a un reparto equitativo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes. Y bien, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado del lío legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como siempre he tratado de traerles la información más precisa y confiable posible, pero recuerden que este es un tema en desarrollo y que la situación podría cambiar en cualquier momento. Así que estén atentos a mis próximas actualizaciones. En resumen, hemos visto cómo una historia de amor idílica se ha transformado en un drama judicial, debido a desacuerdos sobre contratos publicitarios y acusaciones cruzadas de incumplimiento de contrato. Hemos analizado las posibles soluciones a este embrollo y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de todo esto. Un verdadero culebrón turco. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos, análisis profundos y mucha diversión. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada y estarán siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. No se pierdan el próximo chisme, que ya estoy preparando algo explosivo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.